una iglesia. Era una ciudad con ciertas características. Bueno, esta carta fue escrita por Pablo. Se dice que fue escrita en la ciudad de Corinto en el año 51, 52, a una iglesia que estaba en formación, de la cual el apóstol Pablo se tuvo que ir bruscamente por una situación en la que se da, pero deja a Timoteo y Timoteo va formando, sigue afirmando la iglesia ahí en ese lugar. Es una ciudad de cerca de 200.000 habitantes, es una ciudad portuaria, es una de, era, era uno de los 3 puertos más importantes que había en el Mediterráneo. Se van dibujando la idea de cómo era la ciudad, ¿no? Era una ciudad que vivía mucho del comercio y estaba a estar en una de las vías principales, tenía mucha gente de tránsito, ¿sí? Era una ciudad formada por romanos, judíos o griegos. Dice que una de las cosas que se caracterizaba en la ciudad de Tesalónica, que se hacía un negocio en esa ciudad, con seguridad salía estafado. Y tenía muy mala fama. Y habían asimilado el hecho de la prostitución, que era algo muy común en esa ciudad. Tenía una ciudad cargada de vicios, donde había una multitud de dioses también, tanto por los romanos, bueno, las tradiciones judías, pero los griegos tenían muchos dioses, y ahí se empieza a formar una iglesia que está teniendo o sufriendo cierta persecución. Y cuando Timoteo viene y le cuenta y lo pone al tanto a Pablo, Pablo se ve con la necesidad de escribir esta carta para atender algunas situaciones. Me molesta la estufa, ¿no? Algunas situaciones en las que Pablo tenía que empezar a tratar el tema de algunas cosas que se estaban diciendo el apóstol que no era verdad, eh, atender algunas lagunas, algunos baches que en cuanto a la doctrina quedaron ahí y que Pablo tenía que escribirles para confirmar algunas cosas y para que ellos pudieran entender otras. Y bueno, así sale, es el motivo por qué Pablo se ve motivado a escribir esta carta. Es una de las primeras cartas que Pablo escribe. Y es para atender la necesidad de una iglesia que es nueva en la fe, que ha tenido un crecimiento importante, de lo cual necesitaba atender algunas cosas en las que ellos estaban pasando y necesitaban tener algunas respuestas. ¿Sí? Pablo después toca en la carta también que se descansaron en el tema del amor fraternal y algunas cosas, otros temas que el apóstol va a ir tocando en la carta, pero era una iglesia nueva que necesitaba atención. Y es interesante lo que trata esta carta, una carta práctica. En lo particular es una carta para mí preciosa, que tiene mucho para lo cotidiano, como es toda la palabra de Dios, pero es una carta muy rica y que deja muchas enseñanzas para nuestras vidas. Vamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 3. ¿Quién se anima a leerlo? Dale, perdón.
Bien. ¿Cómo dice el versículo 2? ¿Es la única vez que el apóstol pone esto? En, en casi todas las cartas, es una expresión característica del apóstol. ¿Sí? Damos gracias por ustedes, o oramos por ustedes, o estamos entrando a la presencia de Dios para estar orando por ustedes. Y para mí es algo que se lo pasamos por alto, y para mí es muy marcante esto. Y la importancia de orar, la importancia de la oración para el crecimiento de la iglesia. El apóstol podía estar en ese lugar ahí, pero sí que estaba haciendo Pablo para cuidar la iglesia, orando. Y es importante que nosotros entendamos la importancia de la oración para el crecimiento y desarrollo de la iglesia. La iglesia tiene que orar por la iglesia y sus líderes tienen que estar orando por la iglesia. Y Pablo no dijo, yo porque ya no estoy más en Tesalónica, no tengo nada que ver con Tesalónica, ¿tá? Con la iglesia que está en ese lugar, entonces yo me dedico a otra cosa. No, él seguía conectado, seguía velando, seguía preocupándose, seguía ocupado por la iglesia en Tesalónica, aunque él no estaba ahí. Y para mí deja una enseñanza tremenda ver que el apóstol oraba por las iglesias y entendía que quien cuidaba la iglesia era Dios. Quien daba el crecimiento a la iglesia era Dios, y por eso él oraba. Y muchas veces él oraba dando ¿qué? Gracias. Yo te pregunto, ¿vos podés orar dando gracias por cada uno de los hermanos que están formando la iglesia en este lugar? Porque cuando nosotros oramos por los hermanos, cuando nosotros somos agradecidos por los hermanos, hay una cosa que alejamos de nuestras vidas y de nuestro labio, que es la murmuración, la queja y la crítica y la depresión. Pero estas cosas es una realidad de nuestra vida, y el apóstol daba gracias por las iglesias. Y daba gracias aún por las iglesias que le dieron trabajo. Pero él daba gracias por las iglesias, hermano. Tenemos que orar por las personas y tenemos que darle las gracias a Dios por cada uno de los hermanos. Y estar orando por cada uno de ellos y pidiéndole a Dios que esté bendiciendo la vida de cada uno de los hermanos, aquellos que, y por los hermanos que nos caen bien. Tenemos que orar por cada uno de ellos, pidiéndole a Dios que lo esté bendiciendo, que lo haga crecer en la gracia y en el conocimiento de la palabra, que lo haga crecer en la verdad, que los haga crecer en la santificación y en la pureza. ¿Y saben qué? Cuando yo hago esto, el hermano que me caía pesado, después descubro que ya no me cae tan pesado. Y empiezo a descubrir que lo empiezo a amar en Cristo. Y me doy cuenta que ya me empiezo a preocupar por las cosas que le está pasando. Y empiezo a ver, a indagar y a tener acercamiento con él para conocer las cosas que él está viviendo, para poder seguir orando por quién. Para que la ira de Dios lo consuma. ¿No? Orando para que el Señor siga trabajando en su vida y se siga glorificándose ¿qué? En su vida. Y el apóstol oraba. Y en todas las cartas encontramos en algún, por lo menos un versículo que el apóstol está diciendo, estoy orando por ustedes, sin importar la iglesia. Y saben que el apóstol oraba por iglesias que nunca había visto, pero que sabían que eran iglesias fieles. Y por ellas oraban.
Y ¿sabe qué, hermano? Tenemos que orar por aquellos hermanos que vemos muy pocos, o capaz ni siquiera vemos, pero tenemos que orar. Porque Dios agrada a aquellos hijos que oran. Y pocas veces vemos al apóstol que digan, oren por mí. Y las pocas veces que el apóstol pidió, tenía que ver para que el Señor lo usara mejor, para que le diera valor para hacer la obra de Dios, para que él pudiera seguir evangelizando a pesar de las circunstancias en las que estaba. ¿Tá? Y él invertía mucho tiempo en orar por la obra de Dios. Hermano, ¿cuánto estás orando vos por la obra de Dios? ¿Cuánto tiempo de tu vida inviertes en orar por la obra de Dios, por lo que Dios está haciendo? ¿Cuánto tiempo oras tú por la iglesia en la que estás? ¿Cuánto tiempo oras por la iglesia donde tú tal vez tengas un conocido? ¿Cuánto tiempo oras por la iglesia a que no conoces a nadie, pero que sabe que está y que Dios la está usando y que está trabajando? ¿Cuánto tiempo invertimos en orar por nosotros mismos? Por cosas que tienen que ver con nosotros. ¿Y cuánto dejamos de orar por la obra de Dios? Es importante que entendamos la importancia de la oración y que la obra de Dios se da a través de la oración. Yo sé que los programas y la organización de actividades están buenas, pero si no hay oración detrás, si no hay una obra del Espíritu Santo, las cosas no funcionan. No se edifica una iglesia como la que Dios quiere. Por eso tiene que haber oración detrás de todo esto. Y nosotros mismos lo vemos acá. Cuando la iglesia se pone a orar por un ministerio, el ministerio se levanta. Y después sabemos cuando la iglesia dejó de orar por el ministerio, porque el ministerio empieza a desinflarse. Y no va en los líderes que estamos trabajando, va en que la iglesia dobla sus rodillas y está hablando de Dios, de su obra y lo que Dios quiere hacer. Es importante que la iglesia entienda esto, la importancia de orar. Necesitamos una iglesia que esté orando. Y no que se despierte solo ahora cuando decimos, ay, no, tengo que orar por tal ministerio, y ahí toda la iglesia se moviliza y empieza a orar. Y cuando el ministerio lo vemos que va bien, que va floreciendo, que Dios está bendiciendo, ahí nos descansamos en la oración. Y a los meses, ¿qué tengo que decir? Hermano, oren por tal ministerio porque se necesita una perseverancia y una continuidad de la oración por la iglesia de Dios. Somos llamados a orar. Somos llamados a estar en la presencia de Dios para orar por la iglesia. Somos citados a la presencia de Dios para estar hablando de Dios, de su interés, de su obra. Y Él quiere que nosotros estemos ahí en su presencia, hablando con Él de lo que Él quiere hacer en este lugar para la gloria de su nombre. Hermanos, necesitamos ser perseverantes en la oración. Tenemos que dejar de ser egoístas en la oración, de ocuparnos en nuestra vida, de lo que tiene que ver con nosotros y empezar a orar por la obra de Dios. Y empezar a ocuparnos en la obra de Dios. No, yo no estoy diciendo que no oremos por nuestras necesidades, sino que lo que estoy diciendo es que nuestra vida de oración no se centre en nuestras necesidades, sino que se centre en la obra de Dios y en lo que Dios quiere hacer. Porque cuando nos sentamos a hablar con Dios de su obra, sabemos el lugar que tenemos que estar, sabemos qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Es importante que entendamos esto. A mí me gusta eso del apóstol Pablo.
Dice, siempre oramos por ustedes. El apóstol y todo su equipo, ¿no? Siempre oramos por ustedes. Y no queda ahí. Siempre dice, por su, y empieza a resaltar las cosas buenas que la iglesia tiene. Y damos gracias por esto. Y agradecemos por esto. Y pedimos que no les falte esto, Dios ocupado en su obra. El gran problema cuando la iglesia, Dios está ocupado en su obra y la iglesia está ocupada en sí misma. El problema es cuando Dios quiere estar ocupado en hacer su obra y cada uno de nosotros estamos ocupados en nosotros mismos, en nuestro mundo, en nuestro entorno, en nuestra necesidad. Y no está mal, pero no tiene que ser lo más importante de nuestra vida de oración, sino que nuestra vida de oración tiene que estar determinada por la obra de Dios. Y el apóstol seguía orando por las iglesias, aunque no estuviera en ese lugar. Y él seguía, de alguna forma, trabajando en esas iglesias a través de la oración. Hermanos, es importante que entendamos esto. Y ahí empieza el apóstol a decir, pero pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen por causa de nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas que eran características de esa iglesia. Y el apóstol está diciendo, gracias Señor porque la iglesia tiene esto. Yo te puedo preguntar, ¿te animás a anotar en una hoja las cosas buenas que tiene la iglesia? Porque los quejosos de la iglesia siempre están. Hay algunos que oran la queja de cada día dándola hoy y están ahí, al firme. Pero ¿te animás a anotar las cosas buenas que tiene tu iglesia? ¿Estás agradeciéndole a Dios porque eso está en tu iglesia? Le decís gracias Señor porque en mi iglesia está esto, está esto, está esto, y esto me bendice. Qué bueno es, hermano, cuando nosotros podemos entender y ver las cosas buenas que la iglesia tiene. Cuando somos sinceros y justos con la iglesia. ¿No? No podemos vivir toda la vida descontentos con la iglesia, quejándonos, viendo lo que está mal. Sí, una iglesia formada por personas imperfectas va a ser una iglesia que imperfecta. Y acá está parado el mayor de los imperfectos. ¿Ah? Y siempre va a haber cosas a cambiar. Y siempre hay cosas que se hacen que a mí me gustaría hacerlo de la otra forma. Y siempre va a haber cosas. Pero tú inviertes tiempo en orar por tu iglesia. Le agradeces a Dios por las cosas buenas que tiene la iglesia. Por las cosas en las que la iglesia te está bendiciendo, cómo te está cuidando espiritualmente, cómo te está cuidando en el sentido de tu vida espiritual, de cómo te estás pastoreando. Inviertes tiempo en orar por la iglesia. Inviertes tiempo en cuidar la iglesia. ¿Cómo se cuida la iglesia? Cerrando la puerta para que no entre nadie de afuera. A través de la oración. La iglesia se cuida orando por aquellos que tienen la responsabilidad de pastorear y de liderar la iglesia. La iglesia se cuida orando por aquellos que son los colaboradores quienes están colaborando con el cuidado de la iglesia. La iglesia se cuida agradeciendo por la palabra que se tiene, pero también pidiendo, Señor, guarda la iglesia de las falsas doctrinas, de las mentiras engañosas del enemigo.
de aquello que no es tu verdad, que parece, pero no es. ¿Y dónde se cuida la iglesia? En oración, ante el trono de la gracia, intercediendo por aquellas personas que tienen la responsabilidad de enseñar la palabra, pero en todos los ámbitos, para que la verdad se enseñe, la verdad de Dios, como tiene que ser enseñada, desde el más chiquitito hasta el más grande. Yo voy avisando que el más grande no es Sergio. Tenemos que orar. Y el apóstol reconocía las cosas buenas que tenía la iglesia. No era benevolente con la iglesia, no le pasaba la mano en la espalda, porque a la iglesia de Corinto le dijo, es una iglesia hermosa, está todo bien ahí. Le dijo eso, no. Le cayó con el código. Pero uno tiene que orar por las cosas buenas que tiene la iglesia y tiene que orar por aquellas cosas que entendemos que la iglesia tiene que cambiar, de las cuales yo no la voy a cambiar, sino las va a cambiar Dios. Y esas cosas las tenemos que entender también. Que los cambios que son buenos y que permanecen son los cambios que Dios hace, porque no es nuestra obra, sino que es su obra. No es mi iglesia, sino que es su iglesia. Y no es mi gloria, sino que la gloria es su gloria. Y es Él el que cuida a su iglesia, es Él el que hace los cambios en la iglesia, Él es el que añade y quita, es Él. Pero yo como parte de esta iglesia amada, tengo que estar de rodillas ante la presencia de Dios, velando y orando por la iglesia. Y en parte de mi responsabilidad como miembro de la iglesia, como hijo de Dios, como parte de esta iglesia, estar en la presencia de Dios, orando por su iglesia y cuidando la iglesia. Y el apóstol invertía tiempo en esto. Y una de las cosas que yo contemplo del apóstol, lo que me llama la atención, es esa dependencia que él tenía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le decía si ir o no ir, de hacer o no hacer, pero él tenía esa dependencia del Espíritu Santo. Y él oraba por la iglesia, reconociendo la necesidad de la iglesia, pero también reconociendo las virtudes que la iglesia tiene. Y hermanos, tengo que reconocer las virtudes que la iglesia tiene. Que tiene debilidades, que tiene, pero la iglesia tiene virtudes. Y tengo que ser consciente de lo que está para cambiar. Pero tengo que ser consciente de las cosas buenas que la iglesia tiene. Que es mi iglesia, de la cual yo tengo la responsabilidad de cuidar. No la voy a cuidar haciendo berrinche acá, sino que la voy a cuidar en la presencia de Dios, intercediendo y orando por la iglesia. Es ahí donde se cuida la iglesia. Es en la presencia de Dios, reconociendo que nosotros no somos lo que, lo que cuidamos la iglesia, en cierta medida, sino que Dios la cuida. Nosotros somos las herramientas que Dios puede usar para eso. Es Dios quien edifica su iglesia. Y nosotros somos la herramienta que Dios quiere usar, pero Dios es el que edifica su iglesia. Y eso no lo podemos perder de vista nunca. Nunca podemos olvidarnos que esta es la obra de Dios. Y hermano, yo quiero quedarnos con esto y pensando en esto, de que esta es la obra de Dios. Y que la iglesia tiene que orar. Y tiene que orar. Y tiene que orar por su propia iglesia y cuidar su iglesia, pero tiene que orar por las otras iglesias.
Y allí hay muchos misioneros que hay en el fondo. ¿Sí? Y hay, y hay varias propuestas de ahí para estar orando. Hermanos, lleva este compromiso de orar. Y ora. Gracias, Sofía. Y ahí tenés una hermosa cartelera con muchos de misioneros, los cuales ellos necesitan de tus rodillas. Y son iglesias representadas. ¿Y saben qué? Muchas veces pensamos que es lo económico que ellos precisan. Y no es así. Ellos necesitan soporte técnico en oración. Ellos necesitan que tú inviertas tiempo en orar, que deje de pensar tanto en ti y empieces a pensar en la obra de Dios. Y esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Que la obra de Dios va más lejos que estas cuatro paredes. Que ni siquiera tenemos idea hasta el alcance de la obra de Dios. Hoy veía un video que puso uno de mis hermanos de, de una manifestación que hicieron los ateos para reivindicar el ateísmo. Pero terminaron reconociendo que nadie tenía pasión por la verdad como la tenían los cristianos. Entonces era ateo reconociendo lo que Dios hacía. Y eso es la obra de Dios. Y la obra de Dios va creciendo. Y tal vez en forma muy silenciosa, porque no sabemos lo que Dios está haciendo, pero el alcance. Pero Dios está haciendo su obra. Y requiere que la iglesia invierta tiempo en orar. En orar por su obra. De nada sirve hacer mucho si la iglesia no ora. Una de las cosas que siempre bromeo con Sergio, y en parte es un cinchón de oreja para nosotros dos, es que muchas veces planificamos y después oramos para que Dios bendiga lo que planificamos. Cuando en realidad es, Señor, dinos qué es lo que tú quieres hacer, porque eso vamos a hacer. Señor, muéstranos qué es lo que tú quieres hacer, porque eso es lo que vamos a hacer como iglesia. Y con Sergio lo tenemos presente esto. Y a veces a mí me choca un poco cuando planificamos, pues decimos, Señor, bendice esto. Como que le pedimos a Dios un sello de garantía. Y tengo el convencimiento pleno que uno tiene que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que hagamos como tu iglesia? ¿Qué es lo que tú tienes pensado para este tiempo? Para que sea Dios quien planifique lo que quiera hacer a través de su iglesia. Hermano, así tiene que hacer muchas cosas en nuestras vidas también. Cuando planificamos cosas en nuestra vida o como familia, ¿cómo lo hacemos? Decimos, Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos como familia? ¿Qué tienes por delante como familia? O ya le presentamos nuestros planes a Dios y le decimos, bueno, bendícelo, Señor. La oración es importante. Y buscar la guía de Dios para su iglesia es importante. Como es importante buscar la guía de Dios para mi vida también. Y hermano, yo quería terminar con esto. Eran 3 versículos que me dieron. Pero me gustaría que te fueras pensando en esto. Estoy orando por la iglesia. Estoy agradecido por la iglesia en la que estoy. ¿Cuánto oro por mi iglesia? Y no estoy hablando, Señor, bendice la iglesia en la que estoy. Amén. Me va a decir rápido el muchacho. ¿Cuánto tiempo invierte en orar por ministerios? Hay muchos de ustedes que dicen, pero yo no puedo estar en los ministerios. Está bien, no puedes estar, pero estás orando por los ministerios. Te acercaste a los líderes de cada ministerio para preguntarle, che, ¿cómo va el ministerio?
¿Cuál es el tema? ¿Tiene un tema de oración? Voy a poner uno al azar. El Ministerio de Mujeres, ¿te acercaste a la líder y le preguntaste, ¿tiene algún tema de oración en especial en lo cual quiere que yo me esté ocupando en este tiempo de oración? Hay ministerios que tocan vidas que son muy delicadas y que están viviendo situaciones complejas. ¿Te acercaste a los líderes para preguntarles qué quieres que oremos? ¿Cómo me puedo sumar al ministerio en oración? Mi hermano Alejandro dice que uno de los baluartes que tiene el ministerio en tantos años de misionero es las rodillas que están detrás. Dice, y yo sé que hay un grupo de personas que me respaldan en oración y que no dejan de orar por mi ministerio y me cuidan en oración. Y qué bueno es cuando uno puede decir, hay un cuerpo de oración detrás. Qué bueno es cuando la iglesia puede decir, la iglesia tiene un cuerpo de oración que dobla su rodilla y que la sostiene a través de las rodillas. Y qué bueno es cuando hay gente en la iglesia que ora. En realidad todos deberíamos orar. Pero hay gente que invierte tiempo en orar. Qué bueno es cuando en las iglesias se tienen ese soporte de rodillas. Y tal vez no podrás estar en el ministerio, pero para colaborar y ayudar en el ministerio, la oración te lo permite hacer en cualquier momento, en cualquier hora y en cualquier lugar. ¿Cuántos jóvenes necesitan de tu oración? ¿Cuántos adolescentes? ¿Cuántos ministerios necesitan de la oración de la iglesia? Y tal vez, te lo vuelvo a repetir, tal vez no puedas estar, pero sí puedes orar. Y hay chicos que necesitan de la oración de la iglesia. Hay chicos que necesitan que los adopten espiritualmente y que haya personas que doblen sus rodillas por ellos. Hay muchos chicos que necesitan que se ore mucho por sus vidas, por la situación en la que están. Porque hay muchos que están sufriendo ataduras de muchas cosas y necesitan que la iglesia esté orando. ¿Cuántos jóvenes están luchándole y necesitan de que la iglesia esté de rodillas orando por ellos? ¿Cuántas personas mayores que la habían peleando cada día? Necesita que haya una iglesia que esté orando por los hombres de esta iglesia, por las mujeres de esta iglesia, por los niños de esta iglesia. ¿Cuántas familias hay representadas en cada chico? En cada niño. Y eso, el único momento que pueden encontrar de paz y de felicidad es cuando están acá. Porque el entorno familiar es insufrible. No necesitan de una iglesia que ore por ellos. Iglesia, tenemos que despertar. Y tenemos que entender que la obra de Dios se sostiene con las rodillas, orando por cada una de las personas que son parte de la obra de Dios. Y doy gracias a Dios por las personas que oran. Y gracias a Dios que hay un lindo grupo de hermanos que oran. Que son hombres y mujeres de oración. Que hacen sacrificios importantes para tomarse tiempo para orar. Gracias a Dios por esas vidas. Pero la responsabilidad de orar no es de algunos. No corre eso de óreme, pastor. Cada uno de nosotros tenemos que ser personas de oración que entra a la presencia de Dios, no para darle la lista de mis necesidades a Dios, sino para empezar a orar por la iglesia en la que estoy, por la necesidad de mi iglesia, pero también por la necesidad de muchos misioneros y por la necesidad
de, de otras iglesias que están en lugares de persecución, pero también por aquellos que están traduciendo la Biblia a otros idiomas, a otras lenguas. También necesita de rodillas. La iglesia de Dios tiene que orar, hermano. De nada sirve trabajar y hacer, si no hay tiempo de oración por lo que Dios quiere hacer. En la iglesia tiene que haber oración y palabra. Es lo que la iglesia siempre necesitó y va a seguir necesitando para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Oramos. Señor amado, venimos delante de tu santa presencia y nos postramos delante de ti. Señor amado, queremos que esta iglesia sea una iglesia de oración. Que tengamos el mismo sentir que el apóstol, de estar orando por las necesidades de la iglesia, de tener corazones agradecidos por la iglesia y por lo que tú estás haciendo en este lugar. Pero también que tengamos esa inquietud de estar orando por muchos misioneros que están en obediencia a ti, sirviéndote en lugares eh, lejanos y también los que están acá en la vuelta. Señor, te pedimos que obres, que realmente tú estés obrando en nuestros corazones y que tu Santo Espíritu esté haciéndonos entender de la importancia de orar y de poder estar de rodillas delante de ti, intercediendo por tu iglesia, por tu obra, por lo que tú estás haciendo en todas las partes del mundo. Te damos las gracias, Padre, y lo hacemos en el bendito y precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Julio.